Bueno, buenas noches a todos y a todas, nuevamente. Hoy estamos en la última charla de la serie de charlas del ciclo de charlas virtuales del Club de Astronomía Ingeniero Félix Aguilar, que hemos estado haciendo durante gran parte de este año, en el año en el cual el CAIFA cumplió sus primeros 40 años. Y bueno, hoy es un gusto presentarles a la doctora Gabriela González, quien nació en Córdoba, en Argentina, hizo sus estudios de física en la Universidad Nacional de Córdoba, y posteriormente emigró a los Estados Unidos. Allí realizó su doctorado en la Universidad de Siracusa, posteriormente trabajó como investigadora en el MIT y en la Universidad de Pensilvania, y actualmente trabaja como investigadora en la Universidad Estatal de Luisiana. Gabriela ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en el año 2017 recibió el premio anual de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y como todos ya sabrán, en febrero de 2016 fue una de los 4 científicos del observatorio LIGO que anunciaron la primera detección de ondas gravitacionales como resultado de la fusión de 2 agujeros negros. Gabriela es muy reconocida justamente por sus contribuciones en la investigación sobre ondas gravitacionales y por haber sido en varios periodos la portavoz del proyecto de investigación de ondas gravitacionales LIGO hasta el año 2017. Ella sigue siendo parte del grupo LIGO. Bueno, y hoy tenemos el enorme gusto y placer de contar con su presencia en el Zoom del CAIFA, donde nos va a hablar sobre astronomía con ondas gravitacionales. Como siempre, les recuerdo que hacemos un primer bloque con la parte formal de la charla, y después vamos a hacer, como siempre, un segundo bloque, donde vamos a hacer la ronda de preguntas, comentarios, y así hacemos la parte más informal de este encuentro. Así que, bueno, Gabriela, te entregamos la palabra, y muchísimas gracias, por supuesto, por participar de estas charlas del CAIFA. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación. En realidad habíamos hablado de lo mejor hacer algo así en julio, porque yo iba a pasar un tiempo más extendido de lo usual. En general voy en julio, agosto a Argentina a visitar a mi familia y también a dar charlas y después para las fiestas, pero este año ni en julio ni ahora. Así que es un año difícil. Pero por lo menos nos da la oportunidad de encontrarnos virtualmente como esto. Bueno, voy a empezar un poco desde el principio, pero les voy a contar novedades que han aparecido en las últimas semanas, así que espero que les guste la historia. Empiezo con la gravedad de Einstein. Ustedes no sé si habrán tomado un curso de relatividad general, es un curso bastante difícil, muy matemático, pero la idea es bastante simple. La idea de Einstein es que la gravedad no es una fuerza instantánea entre la Tierra y el Sol, sino que es una interacción de las masas con el espacio-tiempo. El espacio-tiempo plano, que es lo que estudiantes de física usamos en deberes que no involucran relatividad, es un espacio en el que nos imaginamos una retícula en donde todas las distancias son iguales, y la retícula es lo que usamos para medir distancias, y relojes que son todos sincronizados. En 1905, Einstein desarrolló la teoría de la relatividad especial, que quería decir que si tenemos 2 sistemas de referencia de estos espacios tiempo planos, pero si tenemos 2 sistemas de referencia, tenemos que se están moviendo uno con relación al otro con una velocidad constante, los relojes de un sistema no están sincronizados con los relojes del otro sistema. Eso es la relatividad especial. Esa relación entre espacio, velocidad y tiempo. Pero eso se aplicaba nada más que a velocidades constantes. A velocidades, a movimientos acelerados, la misma teoría no andaba, y eso es lo que él quería hacer, pero la teoría de movimientos acelerados es muy parecida a la gravedad. Ese fue el pensamiento feliz de Einstein, que si uno se imagina en un ascensor
cayendo hacia la Tierra, si uno no ve el alrededor, si uno no sabe que está en el ascensor, pero el ascensor se está cayendo en caída libre, o sea, no queremos estar ahí, pero si uno está cayéndose en caída libre, no siente la fuerza de la gravedad, es como la fuerza de la gravedad está cancelada por el movimiento acelerado, es decir, gravedad y aceleración tienen mucho que ver una con la otra. Y el otro problema que quería solucionar Einstein es que la fuerza de la gravedad es una fuerza instantánea que viaja instantáneamente, es decir, que viaja más rápido que la velocidad de la luz, y la teoría de la relatividad especial que él había desarrollado, que tenía consecuencias para electricidad y magnetismo, decía que la velocidad de la luz es la máxima velocidad en el universo, que no hay nada que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y la fuerza de gravedad, la fuerza de Newton, viaja instantáneamente. Entonces desarrolló esta teoría, es una teoría geométrica de la gravedad. La idea es que si tenemos masas en el espacio-tiempo, esta retícula de la que hablábamos con relojes sincronizados, ya los relojes no están sincronizados, las distancias no son las mismas, están deformadas, de manera que las distancias más cerca de la masa son más largas que las distancias que están más lejos. Los relojes que están más cerca de la masa andan más despacio que los relojes que están más lejos. ¿Y por qué es eso por qué explica eso la gravedad? Este es el espacio-tiempo plano, como les decía. Y si tenemos masas que curvan el espacio-tiempo, cuando hay otra masa, como este satélite que viene por acá, la manera más fácil de viajar en este espacio-tiempo curvo es en una trayectoria curva. Y la matemática la matemática, como les digo, es muy difícil, pero no he puesto fórmulas en esta charla. La predicción es que los planetas van a girar de la misma manera que si usáramos la teoría de Newton, la gravedad de Newton. Pero a Mercurio le acierta con más precisión que Newton. La órbita de Mercurio tenía una pequeña diferencia con la predicción de Newton y esta teoría la arreglaba. Pero para esta charla lo que importa de esta teoría es que además de tener muchas otras predicciones, como que la luz no viaje en línea recta, que fue lo primero que se comprobó con elipses, la órbita de Mercurio, relojes desincronizados, agujeros negros fue una predicción de esta teoría, la expansión del universo, pero la predicción que nos importa es la predicción de ondas gravitacionales. La idea es, de nuevo, que tenemos dos objetos, en este caso agujeros negros, girando uno alrededor del otro, y cuando están girando así, la retícula, este espacio-tiempo, también se está moviendo y se está deformando de una manera ondulatoria. Eso son las ondas gravitacionales que en realidad se van del sistema y se van llevando energía del sistema. La predicción de Newton es que los planetas giran en órbitas alrededor del Sol, pero son órbitas constantes. Bueno, tienen rotación, precesión, pero nunca se van acercando. La teoría de Einstein es que si tenemos un objeto girando alrededor del otro, se van a acercar cada vez más. Y esa fue la primera comprobación de la existencia de ondas gravitacionales, descubriendo que dos estrellas de neutrones se estaban acercando una a la otra. Este fue el premio Nobel del 93 a Halsey Taylor. Pero ¿cuál es el efecto de estas ondas gravitacionales? Hacen que el espacio-tiempo se deforme de una manera ondulatoria. Es más fácil pensar en espacio que en tiempo, así que me voy a referir a eso, pero acuérdense que siempre es espacio-tiempo. La idea es que si medimos una distancia, como en esta retícula de la que hablábamos, esas distancias se van a acercar y alejar, achicar y agrandar, achicar y agrandar, y esa es la onda gravitacional. Pero si la onda gravitacional está producida por este sistema, en donde las dos masas están girando cada vez más rápido, entonces la frecuencia de la onda gravitacional va a ir aumentando. La frecuencia está determinada por el tiempo entre
entre las crestas de la onda, y ven que el tiempo es cada vez más corto, la amplitud es más grande porque las masas se están moviendo cada vez más rápido, pero cuando se forma al final el agujero negro, cuando los dos agujeros negros se fusionan en un solo agujero negro que sigue girando, ese agujero negro, por ser perfectamente esférico, no produce ondas gravitacionales. Otra predicción de la teoría es que la producción de ondas gravitacionales necesita lo que llamamos los físicos, usando siempre el lenguaje difícil, momento cuadrupolar de masa. En realidad eso lo que quiere decir es que no tiene que ser un objeto esférico, un sistema esférico. Cuando teníamos los dos agujeros negros separados, no era esférico, porque esta dirección es distinta que esta dirección, pero cuando tenemos un agujero negro solo, un agujero negro es perfectamente esférico, así que ya no, ya no produce ondas gravitacionales. Entonces la predicción es que va a haber una amplitud máxima y luego va a decaer. Esto lo publicó Einstein en 1916, al año siguiente de publicar la teoría de la relatividad general en 1915. Pero lo que puso también en ese artículo es que como las constantes que se involucran en la teoría son la constante de Newton, porque es una teoría de gravedad, y la velocidad de la luz, porque es una teoría relativista, como decimos ahora, cuando uno pone las constantes allí, se da cuenta que esta deformación de las distancias son minúsculas, minúsculas. No hay manera aún hoy de hacer un experimento como el que hizo Hertz para comprobar que estas ondas electromagnéticas que había predicho Maxwell eran ciertas. Y que ahora usamos para comunicaciones. Con ondas gravitacionales no anda eso, la amplitud de estas ondas son realmente minúsculas. Les voy a mostrar después, pero la amplitud de ondas gravitacionales más grandes que hemos detectado hasta ahora, que fue la primera, todavía tiene el récord de ser la más grande, dice que las distancias cambian, en realidad las distancias cambian proporcionales a la distancia que medimos. Si la distancia es el doble, el cambio de distancia es el doble. Lo que se mide, la amplitud de la onda, determina la fracción por la cual se mueve, 1%, 1 por millón, 1 por trillón. La onda gravitacional que medimos fue una parte en 10 a la 21. Comparando, es como comparar un átomo con la distancia de la Tierra al Sol. Esa es la deformación que se mide. ¿Cómo la medimos? La medimos con interferómetros, usando un láser que un semiespejo que divide el haz en dos y viaja en dos direcciones perpendiculares. El láser es una onda electromagnética, así que lo que tenemos son dos ondas que rebotan en espejos, y estamos midiendo, queremos medir esta distancia y lo hacemos mirando la interferencia de las ondas que salen del interferómetro. Y si estas dos distancias son las dos iguales, las ondas que salen del interferómetro se cancelan, no hay luz. Pero si estas distancias están cambiando y la onda gravitacional achica una y agranda la otra, porque es una onda cuadrupolar, porque la produce un momento cuadrupolar de masa, entonces lo que vemos es que la interferencia está cambiando. Así que poniendo una fotocélula aquí, y mirando cuánta luz sale del interferómetro y viendo si sale más y menos, más y menos, más y menos, eso nos está indicando que hay un cambio en la diferencia de distancia de estos dos átomos, un cambio oscilatorio. Y eso puede ser una onda gravitacional. Por supuesto, también puede ser que un espejo se esté moviendo porque alguien lo está empujando o por alguna otra razón. Estos experimentos tienen que ser muy, muy precisos. Y fue en los 70 cuando las primeras ideas de usar interferómetros se empezaron a proponer, y era obvio que había que hacerlos muy largos, porque la precisión que uno tiene es para medir el desplazamiento, pero acuérdense que la amplitud de la onda gravitacional nos dice el movimiento como fracción de la distancia.
Así que fue en los 70 que empezaron la idea, pero en los 90 recién, cuando se aprobaron, cuando en Estados Unidos se aprobaron, se aprobó la construcción de 2 detectores en Estados Unidos, uno en Luisiana, en el sudeste, y otro en el estado de Washington, en el noroeste, que tienen 4 kilómetros de largo. Y les voy a dar algunos detalles de estos interferómetros, porque son unos instrumentos increíbles, una maravilla tecnológica. Por supuesto, esa es mi especialidad, así que eso es lo que a mí más me gusta. Son instrumentos muy complicados, no son un interferómetro de Michelson como empezamos con un interferómetro de Michelson, pero el láser tiene que viajar en vacío, porque si no es vacío, el índice de refracción va cambiando y eso cambia la fase de las ondas que vuelven y que queremos detectar. Tenemos esos tubos de vacío, tienen que ser grandes para que la luz que se dispersa un poco no choque en las paredes y vuelva, y tiene que ser protegido, está protegido por un encubrimiento de cemento para protegerlo de lluvia, de vientos, de huracanes, de fuego, de autos que chocan, de cocodrilos, bueno, lagartos grandes. Hemos tenido todas esas cosas en los observatorios. Tenemos que usar un láser muy potente, y el que estamos usando ahora es tecnología alemana. Ahora la tecnología que usamos ya no es solo de Estados Unidos, sino de otros lados. Los espejos no son espejitos normales que podemos comprar de un catálogo, son espejos grandes, 40 kilos de peso, tienen 40 centímetros de diámetro, y son lo mejor que se puede construir en materia de vidrio, del material. Es un material que tiene mínima pérdida de energía, es un material de vidrio muy especial, pero además el recubrimiento, el pulido y el recubrimiento para hacerlo espejo también es lo más suave que existe en el mundo, Hay creo que 2 compañías en el mundo que lo hacen, y las 2 están relacionadas con proyectos estatales de ondas gravitacionales, una en Francia y otra en Australia. Como les digo, es un proyecto muy internacional. Y esos espejos no están atornillados a una mesa, porque entonces la mesa se estaría moviendo con el ruido, con la Tierra, porque la Tierra se está moviendo siempre. Están colgados de péndulos cuádruples, y están colgados de fibras de vidrio, también para tener menos pérdida de energía. El asunto de la pérdida de energía es porque si el sistema pierde mucha energía, el movimiento atómico, el movimiento browniano del sistema aparece a muchas frecuencias, incluyendo las frecuencias de ondas gravitacionales que queremos medir. Así que están estos péndulos colgados de estas masas colgadas como péndulos cuádruples, pero para aislarlas del movimiento del punto de suspensión. Ustedes habrán jugado con un yo-yo, pero a veces en vez de jugar con el yo-yo para arriba y para abajo, uno puede jugar con el yo-yo de un lado a otro, y ustedes habrán observado, y si no, espero que lo observen después, que si mueven rápido el punto de suspensión, el yo-yo no se mueve tanto, se mueve muchísimo menos. Es una manera de aislar el péndulo, es una manera de aislar el yo-yo del movimiento rápido, no del movimiento lerdo. Si es un movimiento muy lerdo, con una frecuencia muy baja, entonces se mueven juntos. Pero si se mueve rápido, el yo-yo no se mueve. Eso es lo que usamos aquí. Necesitamos aislación sísmica activa. Este péndulo cuádruple está colgado de un sistema muy complicado, en donde medimos las distancias entre estos sistemas y la compensamos, y todo eso, el péndulo cuádruple, colgado de este sistema de aislación activa, sostenido por estos sistemas hidráulicos que compensan por las mareas terrestres, que también cambian la distancia entre los espejos. Todo eso está en cámaras de vacío,
Y como si eso fuera poco, no es un interferómetro de Michelson, tenemos otros espejos que hacen que la luz vaya y vuelva, esto se llama una cavidad de Fabry-Perot, y hacemos que la luz también vaya y vuelva desde un espejo que llamamos de reciclado de potencia, y tenemos otro espejo en la salida que llamamos reciclado de señal, y con todo eso tenemos una fotocélula a la salida en donde medimos ruido. Pero solo medimos ruido que es proporcional a la diferencia de estas dos distancias, que es lo que queremos medir. La onda gravitacional haría esta distancia más chica que esa. Solo opera en ese modo, donde podemos traducir esta señal proporcional a la onda gravitacional, si estos espejos si estas cavidades ópticas están en resonancia. Los espejos tienen que estar en el lugar correcto, de manera que las ondas que van y vuelvan tengan interferencia constructiva, para que no se destruyan unas a otras, y para eso tenemos que empujar los espejos para mantenerlos en su lugar. Y eso lleva mucha ingeniería, mucho trabajo, que lo hacemos, los diseños lo hacemos en la sala de controles, y en la sala de controles tenemos muchas computadoras midiendo ruido sísmico, midiendo el ruido del interferómetro, y cuando festejamos así, no es que estemos festejando una onda gravitacional, estamos festejando que pudimos hacer andar el interferómetro. Una vez que lo podemos hacer andar, aprendemos de ahí, y de ahí lo podemos hacer andar más rutinariamente. Pero siempre hay ruido, y el ruido, de la manera en que nos gusta estudiar el ruido, es descomponerlo en frecuencias. El ruido a algunas frecuencias es mucho más bajo que a otras frecuencias. Esta curva que tenemos aquí, esta curva en amarillo o anaranjado, es la curva de ruido, no de señales, este ruido descompuesto en frecuencias en el 2015, cuando medimos la primera onda gravitacional. Y como ven, es mínimo, alrededor de 100 ciclos por segundo, de 100 hercios, pero aumenta a mayores frecuencias y aumenta mucho más rápido a bajas frecuencias. Aquí estamos dominados por ruido sísmico, a estas frecuencias por ruido cuántico, a estas frecuencias por el movimiento browniano de los espejos, pero a bajas frecuencias es donde tenemos un montón de contribuyentes al ruido, y tenemos que pelearlos uno por uno. Esto es una guerra, ganamos las batallas una por una, pero es una guerra que no terminamos. Pero en este gráfico, el eje horizontal es la frecuencia, el eje vertical es lo que llamamos la diferencia de distancia entre los brazos. Arm es brazo del interferómetro. Y esto está en metros por raíz cuadrada de frecuencia, porque es una densidad, pero fíjense los números, esto es 10 a la menos 18, 10 a la menos 19, 10 a la menos 20. 10 a la menos 18 metros es una milésima de protón. Esto es un átomo, imagínense, un protón en el átomo, en el núcleo del átomo. Si esta es la superficie del protón, estamos midiendo una milésima de protón. Y como ven, medimos incluso mejor que eso, y eso es por toda esa tecnología que les conté antes. Bueno, por supuesto podría hablar horas de esto, pero déjenme contarles qué es lo que hacemos con esto. Primero les cuento que los interferómetros de LIGO no son los únicos en el mundo, tenemos una red mundial y trabajamos todos juntos, somos una comunidad muy colaborativa. Veo que, vieron, ya se hizo de noche aquí, acá me pongo un poco de luz. Están los dos interferómetros en Estados Unidos de 4 kilómetros de largo, hay otro interferómetro en Alemania, que es un proyecto británico-alemán, es el más chico, tiene 600 metros de largo, lo llamamos GEO 600, pero allí desarrollamos muchas tecnologías que después aplicamos
en LIGO. Estos 3 interferómetros están operados por la colaboración científica de LIGO, que es una colaboración internacional. Hay otra colaboración europea, bueno, ahora también está Japón en esa colaboración, pero ellos tienen un detector de 3 kilómetros de largo en Italia, el detector Virgo, y hemos estado operando, sobre todo en el último año, estos 3 detectores, los 2 de LIGO y el de Virgo, todos juntos. Hay otro detector en Japón que estaba por ponerse a punto de tomar datos con nosotros con menos sensibilidad, porque mientras lleva años alcanzar la sensibilidad que uno quiere, nosotros todavía no hemos alcanzado la que queremos, pero se empieza desde menos sensibilidad y se va incrementando año por año. Y en este de Japón íbamos a empezar a tomar datos en abril de este año, pero por la pandemia dejamos de tomar datos en marzo, así que no pudimos, pero están todavía progresando, y hay otro observatorio en construcción en India. Como saben, nosotros el 11 de febrero de 2016 anunciamos en Washington la primera detección de ondas gravitacionales. La verdad es que fue un momento impresionante estar ahí en ese anuncio con Ray Weiss y Kip Thorne. Ray Weiss y Kip Thorne fueron 2 científicos que en los 70 empezaron a colaborar tratando de convencer y finalmente convenciendo a la Agencia Científica de Estados Unidos a construir estos observatorios, primero a darles dinero para prototipos, después a construir esos observatorios, y todavía están trabajando y todavía están hablando de este proyecto. Ray Weiss es experimental y es el que pensó en usar interferómetros. Kip Thorne era el físico teórico famoso que convenció no solo a la Agencia Científica de Estados Unidos, sino también a Caltech y MIT, que en general son rivales, a trabajar como 2 instituciones juntas en esto. ¿Y qué es lo que anunciamos? Esto. Todavía me parece increíble mirar esta señal y describir esta señal. Ya la habrán visto, pero igual se las describo. Lo que vemos en azul es la señal en la fotocélula de Luisiana, medida como fracción de 4 kilómetros. Y noten que esto es 10 a la menos 21. 10 a la menos 21, eso es 4 por 10 a la menos 18 metros, multiplicado por 4 kilómetros. Y lo que en general medimos, como les mostraba antes, es ruido. Pero este 14 de septiembre del 2015, sobre el ruido, una computadora, no era que nosotros estemos mirando esta señal todo el tiempo, fue una computadora usando algoritmos que escribimos y corremos cuando están andando los detectores, detectó esta onda que se parecía a la simulación que les mostré antes. Es una onda que aumenta en frecuencia y en amplitud y después decae y volvemos a tener el ruido. Lo que fue impresionante es que en la fotocélula del estado de Washington, en Hanford, a 3.000 kilómetros de distancia, primero tenía ruido, siempre tenemos ruido, los ruidos no están correlacionados, pero luego se empezó a ver la misma onda, pero no exactamente al mismo tiempo, 7 milisegundos más tarde, que es consistente con una onda gravitacional que hubiera venido primero a Luisiana y después a Hanford. Son 3.000 kilómetros, así que si la onda gravitacional viaja en línea recta de uno a otro, son 10 milisegundos. Acá no era en línea recta, fueron menos de 10 milisegundos, pero no podían ser más de 10 milisegundos. Y lo impresionante de todo esto es que cuando uno mira los tiempos, cuando uno mide estas frecuencias, puede traducir las frecuencias en masas de lo que produjo, del sistema que produjo estas ondas, y las masas que deducimos eran masas de casi 30 masas solares. Y hasta ese momento no se conocían, y todavía no se conocen, con astronomía de rayos X, agujeros negros que tengan este tipo de masas. Es decir, estos eran agujeros negros de un tamaño que no se había visto antes.
La verdad es que al principio y por varios días no podíamos creer que esto fuera cierto. Pensábamos que alguien había hackeado los sistemas, que alguien había puesto algo, que tuvimos que descartar todas esas posibilidades, además de tomar más datos para saber cuáles eran los ruidos en el detector, para tener la estadística suficiente. Por eso nos tomó varios meses, pero esto fue lo que vimos, lo que anunciamos el 11 de febrero, pero vimos el 14 de septiembre. Pero eso fue nada más que la primera onda gravitacional. Habíamos empezado a tomar en el 2015, habíamos decidido que a pesar de que no teníamos la sensibilidad que queríamos todavía, íbamos a tomar datos por unos meses para practicar el análisis de datos, probablemente no íbamos a ver nada, y de ahí íbamos a parar y íbamos a mejorar la sensibilidad. La manera en que medimos, una de las maneras en la que medimos sensibilidad de los instrumentos es en una distancia en megaparsecs. Un megaparsec, a ver si me acuerdo, un megaparsec son 3 millones de años luz, y la máxima sensibilidad que habíamos tenido en la primera generación de detectores para coalescencia de estrellas de neutrones, que era la única coalescencia que sabíamos que existía, porque se habían observado estrellas de neutrones acercándose. Así que esa era la única población de la que sabíamos que había sistemas binarios que podían producir ondas gravitacionales en nuestro detector. La máxima sensibilidad que habíamos tenido en el 2010 había sido 20 megaparsecs, cuando empezamos a instalar esta tecnología de segunda generación con la cual queremos llegar a tener cerca de 200 megaparsecs. En septiembre del 2015 teníamos 60 megaparsecs en Luisiana, 80 megaparsecs en Washington, el de Washington era un poco mejor, lejos de 200 que queremos, pero bastante, mucho más de lo que habíamos tenido antes. En estos 3-4 meses de datos que tomamos, vimos 3 señales. Esta que era un candidato era más débil, la confirmamos después, pero hubo una con la misma señal a ruido que medimos para la primera, pero de masas más chicas. Pero estos fueron los primeros 4 meses, después nos tomamos un recreo, mejoramos la sensibilidad, aquí en Luisiana alcanzamos 100 megaparsecs, y al final, esto empezamos a tomar datos en noviembre del 2016, y terminamos en agosto del 2017, y en el mes de agosto, Virgo empezó a tomar datos con nosotros también, a menos sensibilidad, pero ya teníamos 3 detectores. Y en estas 2 corridas de datos o campañas de datos, en la primera vimos 3 señales, en la segunda vimos 8 señales. En total vimos 10 señales. Esta es la primera, el nombre que les ponemos es el año, el mes y el día, 150914, es 2015, septiembre 14. Esta fue la primera que vimos, y como ven es la más brillante, es la que mayor amplitud hemos tenido hasta ahora. Pero vimos varias otras también de colisiones de agujeros negros, todas estas tienen el mismo eje horizontal. El color que se ve aquí es el color como función de frecuencia, la amplitud como función de frecuencia. Esto es tiempo y es medio segundo, esto es frecuencia, y a medida que las masas se van acercando, la frecuencia va aumentando, la amplitud va aumentando, esto es lo que veíamos en la onda, pero esto también se ve en un diagrama de colores, que a mí me gusta más, es uno de mis favoritos. Pero hubo una señal que vimos en agosto del 2017, el 17 de agosto del 2017, que era cualitativamente distinta. Noten que el eje de tiempo acá es en decenas de segundos, la señal no es tan brillante, quiere decir que la amplitud es más chica, pero es mucho más larga, lo cual quiere decir que las masas son mucho más chicas. Esto era consistente con el choque o la fusión de 2 estrellas de neutrones, no agujeros negros.
Y esta fue en agosto del 2017 y estábamos tomando datos con los 3 detectores. Y eso es muy importante para poder saber de dónde viene la onda gravitacional. Con 2 detectores es como tener dos micrófonos. Los micrófonos escuchan sonido, pero escuchan sonido de cualquier lado, captan sonido de cualquier lado. Así que con un micrófono no podemos saber de dónde viene el sonido. Con 2 micrófonos podemos decir algo más, si nos alcanza con 2 oídos, porque lo hacemos en un plano, pero si queremos saber si el sonido pudiera venir de arriba o de abajo, ahí ya no podemos distinguir la altura. Con 2 detectores podemos decir, a partir del tiempo, los 7 milisegundos que habíamos visto antes, entre las 2 señales, podemos dibujar un anillo en el cielo de donde puede venir la señal. Si usamos amplitud y fase, tenemos la mitad del anillo, un poco menos, le llamamos bananas a esto, pero si tenemos 3 detectores, podemos triangular. Y como ven acá, estas señales, estas de agujeros negros y esta señal de estas estrellas de neutrones, están mucho mejor localizadas porque tenemos ahora 3 detectores, y mientras con más sensibilidad, todavía mejor localización. Así que con esta podíamos decirle a astrónomos a dónde mirar. Pero además teníamos más evidencia de que esto era una estrella de neutrones y no 2 agujeros negros chiquitos, porque al mismo tiempo que escuchamos nosotros, nos gusta decir escuchar porque no es ver una onda electromagnética, es escuchar una onda gravitacional, a pesar de que no es una onda de sonido. 2 segundos después de que nosotros midiéramos la coalescencia, bueno, en realidad medirla medimos después, pero de que el detector midiera la coalescencia, hubo una señal de rayos gamma detectada por el satélite Fermi. Acá, como les digo, traducimos la señal en sonido, esta es la coalescencia, y 1,7 segundos más tarde se vio una señal de rayos gamma, que no era tan fuerte como las que se ve, pero era corta como la que se suponía que estaban originadas en colisiones de estrellas de neutrones. Y acá teníamos nosotros medimos la masa y decimos, estas masas parecen estrellas de neutrones. Y acá hay una señal electromagnética que no puede ser producida por agujeros negros, pero podría ser producida por las estrellas de neutrones. Y como decíamos que nosotros habíamos podido localizar la señal bastante bien no es tan bien porque eran como centenares de lunas llenas, pero también podíamos decir que la distancia eran 40 megaparsecs, entonces sabían cuántas galaxias había en esa distancia, en esa región, había alrededor de unas 40 galaxias. Astrónomos empezaron a mirar galaxias una por una, y descubrieron una galaxia en la que hasta hace unos días, en la última imagen que se había tomado, no había este puntito brillante, pero el mismo día, 11 horas después, cuando se hizo de noche para poder mirar en esa dirección, se vio un puntito azul, con la mayor intensidad en longitudes de onda azules, que después se volvió más rojo, y que después, días después desapareció en el espectro visible en un par de días, pero 10 días más tarde se empezó a ver en radio y en rayos X, desde el mismo lugar. Y durante estos días también se vio en el ultravioleta y en el infrarrojo. Esto había sido una colisión de estrellas de neutrones, y ahora sabíamos en qué galaxia había pasado, y también sabíamos qué frecuencia había tenido, en qué momento, primero azul, después roja, después X, después rayos X. Y con todo esto uno se puede hacer la película. NASA hizo la película. A ver si les... Esta es la historia que tenemos ahora, que deducimos de lo que vimos. Había 2 estrellas de neutrones que estaban generando las ondas gravitacionales, colisionaron, emitieron el rayo gamma,
colimado, después emitieron esta emisión isotrópica de ondas visibles, y la onda de choque, que es la que produjo los rayos X y las ondas de radio. Esto en astronomía ha sido uno de los sistemas mejor estudiados de la historia de la astronomía. No quiero decir el mejor porque hay varios otros, como la supernova del 87, el Sol, pero ha sido un hito en astronomía porque teníamos todas las longitudes de onda, un montón de telescopios mirando esto, pero además la información de las ondas gravitacionales. Esto fue en el 2017, pero no se terminó ahí. Nos tomamos, como les digo, otro recreo para entender el ruido, para mejorar el ruido, y acá decimos 120 más, porque en realidad alcanzamos a tener 140 megaparsecs en Luisiana, 100, 120 en Washington, y Virgo también mejoró muchísimo la sensibilidad, hasta tener como máximo 85 megaparsecs, y empezamos a tomar datos de nuevo en abril del 2019, el año pasado, hace un año, bueno, más de un año y medio ya, en abril del 2019. Íbamos a tomar datos por un año, tomamos datos por 6 meses, hasta octubre. En octubre nos tomamos un mes para hacer mantenimiento y algunos cambios en los detectores, y después íbamos a tomar otros 6 meses de datos, llamamos a esto O3, por la tercera campaña de datos, pero tuvimos que interrumpir, íbamos a tomar datos hasta finales de abril, tuvimos que interrumpir el 27 de marzo por el COVID. Pero tenemos todos estos datos y hemos estado analizando todos estos datos. Además, durante esta campaña empezamos a hacer alertas públicos. Había, no sé si a lo mejor algunos de ustedes han tenido, pero podían descargar una aplicación en el teléfono en donde les sonaba una alarma si había una onda gravitacional, un candidato a ondas gravitacionales. Tuvimos que retraer varios porque era todo un sistema automático, pero por supuesto los sistemas automáticos también no toman en cuenta errores que los humanos sabemos reconocer. Hubo, como les decía antes, habíamos descubierto 3 agujeros negros en la primera campaña, 7 agujeros negros en la segunda campaña, y esa colisión de estrellas de neutrones. Y en este año de la tercera campaña hemos hecho alertas, no publicado, 56 candidatos. Los llamamos candidatos porque para confirmarlos necesitamos hacer bastante más análisis. Pero hemos hecho parte de ese análisis ya. Antes de eso, déjenme decirle qué son estos candidatos. Esto es, los colores indican qué tipo de masa tienen los dos objetos. Nosotros definimos, sin saber, porque nosotros medimos las masas, pero no podemos distinguir una estrella de neutrones de agujeros negros. A lo mejor podamos en el futuro, pero todavía no. Y definimos que si las masas tienen más de 5 masas solares, las llamamos agujeros negros. Si tienen menos de 3 masas solares, las llamamos estrellas de neutrones. Entonces, si las 2 masas tienen menos de 3, decimos que es una colisión de estrellas de neutrones. Si las 2 tienen más de 5, decimos que son 2 agujeros negros. Si una tiene menos de 3 y la otra más de 5, decimos que es una colisión de estrellas de neutrones y agujeros negros. Y aquí al medio decimos que una de las masas no podemos decir si es agujero negro o estrella de neutrones. ¿Y por qué es eso? Porque lo que sabemos, y a ustedes, a lo mejor algunos de ustedes sepan esto mejor que yo, la información que tenemos de estrellas de neutrones tienen que ver de la radioastronomía, el radiotelescopio de Arecibo, que después del huracán se destruyó y se dañó y se terminó de destruir antes de ayer. De radioastronomías, de las señales de radio emitidas por estrellas de neutrones, podemos deducir las masas, y las masas parecen estar
concentradas alrededor de 1,3, 1,4 masas solares, es el promedio aceptado. Hay algunas de más de 2, pero más de 2 son muy raras. Los agujeros negros se pueden ver con astronomía de rayos X si tienen una estrella alrededor de la cual está tragándose material con grandes velocidades, de manera que esa materia que cae en el agujero negro produce rayos X, y las masas que se conocen de estos agujeros negros están alrededor de entre 5 y 10 masas solares. Hay dos que, bueno, este no está confirmado, este tiene casi 5, hay unos pocos que tienen más de 10, estos que tienen 20, algunos creen, otros no, que son agujeros negros. Pueden ser estrellas grandes, no necesariamente agujeros negros. En la primera campaña en la primera y la segunda campaña de datos publicamos estos eventos. Esta es la colisión de estrellas de neutrones, y el objeto final cae en este vacío. El objeto final no sabemos si es una estrella de neutrones, una estrella de otro tipo, un agujero negro chico, pero sabemos qué masa tiene. Esta fue la primera detección de colisión de agujeros negros, pero como ven hay otras, incluyendo una que tiene mayores masas. Pero ahora hemos publicado, hace 2 o 3 semanas, el análisis de los primeros 6 meses de esta tercera campaña, y miren lo que hemos visto. Todas estas. Tenemos ahora 50 señales en total. Y déjenme mostrarles algunas, mis favoritas. Dicen que yo no tengo hijos, pero se dice que todo el mundo tiene algunos hijos que son los favoritos. Esta fue otra colisión de estrellas de neutrones, una que no tuvo contrapartida electromagnética porque pasó mucho más lejos y entonces no estaba tan bien localizada, y aún si hubiera estado bien localizada, es muy probable que la emisión óptica no fuera lo suficientemente grande para ser observada de la Tierra, pero nosotros podemos decir que eran estrellas de neutrones y que colisionaron. Esta es un sistema binario en donde este es un agujero negro y esta es un objeto que está de nuevo en esta zona misteriosa. No sabemos si es una estrella de neutrones pesada o un agujero muy liviano. De cualquier manera sería un récord. Y esta es la más pesada que hemos visto hasta ahora. Hemos tenido que cambiar la escala de este gráfico para incluir esta señal, porque los dos agujeros negros, los dos componentes del sistema binario tenían 85 masas solares y 66. Este de 85 masas solares es más grande que todas las componentes de todas las colisiones que habíamos visto antes. Y este agujero negro final tiene 140 masas solares. A este ya no se le llama de un agujero negro estelar, a este ya se le llama agujero negro intermedio. Y esta masa es tan grande que en realidad es difícil explicarla si se supone que el agujero negro se produjo de una explosión de supernova, que es como se piensa que se crean los agujeros negros. Es más probable que se haya producido de la colisión de otros dos objetos, de otros dos agujeros negros, pero entonces estaríamos viendo varias generaciones. Esto, la verdad es que ha sido impresionante. Y ustedes pueden ver, si van al ligo.org, pueden ver todas las publicaciones, pero pueden jugar ustedes con los datos, porque hacemos los datos públicos. Si van a este sitio, pueden bajar los datos, pueden bajar todos los datos de la primera y de la segunda campaña, pero también pueden bajar 1 hora de datos alrededor de cada una de estas detecciones, de estas 50 detecciones, incluyendo las 39 que hemos hecho de los primeros 6 meses de la tercera campaña. Y veo que ya son las 6, así que voy terminando, pero ahora les quiero contar del futuro, porque el futuro es todavía más
más excitante para mí por lo menos. Hemos terminado la tercera campaña que pensábamos hacer con CAGRA. CAGRA se demoró, así que al final no pudimos tomar datos con CAGRA, pero estos son los planes que tenemos para el futuro. Vamos a de nuevo tratar de mejorar la sensibilidad, lo cual lleva mucho tiempo en la sala de controles y cambiando espejos y mirando los ruidos de la electrónica. Pensamos llegar a cerca de 200 megaparsecs, esto es en el 2022, probablemente pensábamos empezar a principios del 2022, finales del 2021, pero vamos a empezar a mediados del 2022 ahora. Después tenemos ya dinero para poner otros sistemas, otras tecnologías más avanzadas con las cuales podríamos llegar a 300 megaparsecs. No sabemos cuándo, probablemente tome muchos años, o varios años por lo menos, pero ese va a ser el objetivo y eso va a tomar varios años más. Así que tenemos un montón de ondas gravitacionales, y no solo del LIGO y Virgo, sino también del detector japonés y del detector en India, así que vamos a poder localizar las señales mucho mejor y tener más contrapartidas electromagnéticas. Y esto es lo que va a pasar en los próximos pocos años. Pero si uno quiere pensar en las próximas décadas, así como Ray Wise y Kip Thorne pensaban en los 70 y en los 80, tenemos ideas de hacer detectores de tercera generación, que ya no en los mismos lugares, sino en distintos lugares para hacerlos más largos. Hay un proyecto en Estados Unidos de hacer detectores de 40 kilómetros de largo. Otro proyecto, estos son conceptos hasta ahora, se han desarrollado los conceptos, pero no están todavía, no está otorgado el dinero, pero el concepto europeo es hacer algo en Europa, subterráneo, triangular, de 10 kilómetros de largo. Más largo, más sensibilidad tenemos, esa es la idea, como les decía al principio. Y esto es la comparación de la sensibilidad que teníamos en la segunda campaña con la que esperamos tener con esta nueva tecnología, bueno, ligeramente nueva en los detectores LIGO. Estas son estrellas de neutrones que podríamos ver con este diseño de 40 kilómetros y tecnología no tan avanzada para este detector. Podríamos ver todas estas estrellas de neutrones, muchísimas más, lo cual querría decir que muchas de estas tendrían contrapartida, por lo menos en los rayos gamma. Podríamos aprender muchísimo más. Y con agujeros negros ya vamos a ver muchos más cuando hagamos instalemos esta tecnología en LIGO, pero con esta tecnología de tercera generación vamos a poder ver todos los agujeros negros que existen en el universo. Bueno, todos los que colisionan, todas las colisiones de agujeros negros, todos los que se encuentran unos a otros. Si hubiera habido agujeros negros producidos antes que las estrellas, que algunos dicen que podría pasar, agujeros negros primordiales, nosotros los veríamos. Eso es el futuro, en eso estamos trabajando ahora para que en 20 años pueda pasar. Espero que muchos de ustedes, a lo mejor los más jóvenes, estén todavía entusiasmados para poder ver los resultados de esto. Pero aún antes de eso vamos a tener muchos resultados todavía de esta red de detectores globales que tenemos. Así que esto de la astronomía con ondas gravitacionales no fue cuestión de 1, 2 o 3 ondas de agujeros negros o una de estrellas de neutrones, es toda una nueva astronomía como la de Galileo, que empezó hace 400 años y todavía estamos diseñando y construyendo mejores telescopios, más grandes telescopios. Lo mismo va a pasar, predigo yo, con la astronomía con ondas gravitacionales. Gracias.